En el corazón del desierto egipcio yacen secretos milenarios. Este vasto y árido paisaje ha sido testigo de innumerables historias y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Desde tiempos inmemoriales, el desierto ha guardado celosamente los misterios de una civilización que floreció a orillas del Nilo. Las pirámides y tumbas de los faraones, guardianas de tesoros y misterios, han cautivado la imaginación del mundo durante siglos. Estas estructuras monumentales no solo son un testimonio del ingenio y la habilidad de los antiguos egipcios, sino también un recordatorio de su obsesión por la vida después de la muerte. Cada piedra, cada jeroglífico, cuenta una historia de poder, fe y eternidad. Pero estas maravillas arquitectónicas también encierran una leyenda inquietante: la maldición de los faraones. Según la leyenda, aquellos que se atreven a perturbar el descanso eterno de los faraones están destinados a sufrir una terrible venganza. Esta maldición ha sido objeto de fascinación y temor desde que se descubrieron las primeras tumbas. Se dice que una terrible venganza aguarda a quienes osen perturbar el descanso eterno de los antiguos gobernantes egipcios. Los relatos de maldiciones y desgracias han sido transmitidos de generación en generación, alimentando la imaginación de exploradores, arqueólogos y aventureros. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Son simplemente supersticiones o hay algo más profundo y misterioso en juego? Esta maldición, transmitida de generación en generación, ha inspirado innumerables historias, libros y películas. Desde las primeras excavaciones en el Valle de los Reyes hasta las modernas investigaciones arqueológicas, la idea de una maldición ha capturado la imaginación del público y ha generado un sinfín de teorías y especulaciones. ¿Pero qué hay de verdad en estas historias? ¿Son simplemente el resultado de coincidencias desafortunadas o hay una base real para creer en la maldición? Los arqueólogos y científicos han tratado de desentrañar este misterio durante décadas, analizando cada detalle y cada pista en busca de respuestas. ¿Se trata de simples supersticiones o existe algo más allá de nuestra comprensión? Algunos creen que la maldición es una advertencia de los antiguos egipcios para proteger sus tumbas de los saqueadores, mientras que otros piensan que podría haber una explicación científica detrás de las muertes y desgracias asociadas con las tumbas. Acompáñenme en este viaje a través del tiempo y la historia, mientras exploramos los orígenes de la maldición de los faraones. Desde las primeras excavaciones en el siglo XIX hasta los descubrimientos más recientes, seguiremos los pasos de los arqueólogos y exploradores que se han aventurado en las profundidades de las tumbas egipcias. Analizaremos las evidencias, las teorías y las leyendas que rodean este enigma milenario. Desde los relatos de maldiciones hasta las pruebas científicas, examinaremos cada aspecto de la maldición para tratar de desvelar la verdad. ¿Es posible que los antiguos egipcios poseyeran conocimientos que aún hoy nos resultan incomprensibles? Juntos, nos adentraremos en las profundidades de las tumbas y los misterios del antiguo Egipto para desvelar la verdad detrás de la maldición. A través de este viaje, descubriremos no solo los secretos de las tumbas, sino también la rica historia y cultura de una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Prepárense para un viaje lleno de misterio, historia y descubrimientos sorprendentes. La creencia en la maldición de los faraones no es un fenómeno moderno. De hecho, esta fascinante y aterradora superstición tiene sus raíces profundamente arraigadas en la historia antigua, específicamente en la rica y enigmática cultura del antiguo Egipto. Desde tiempos inmemoriales, los egipcios han sido conocidos por su obsesión con la vida después de la muerte y la preservación de sus cuerpos y almas para la eternidad. Sus raíces se hunden en la noche de los tiempos, en la propia cultura del antiguo Egipto. Esta civilización, una de las más avanzadas de su época, desarrolló un complejo sistema de creencias y rituales en torno a la muerte y el más allá. Los faraones, considerados dioses en la tierra, eran enterrados con gran pompa y ceremonia, en tumbas que eran auténticos palacios subterráneos. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Para ellos, la muerte no era el final, sino un nuevo comienzo en un reino eterno. Esta creencia era tan fuerte que dedicaban gran parte de sus recursos y esfuerzos a preparar a los difuntos para su viaje al más allá. Las tumbas eran vistas como moradas eternas, cuidadosamente diseñadas y decoradas para asegurar el bienestar del difunto en la otra vida.
Consideraban las tumbas como moradas eternas y las llenaban de objetos preciosos para acompañar al faraón en su viaje al más allá. Estos objetos no eran meros adornos, sino herramientas y provisiones esenciales para la vida después de la muerte. Desde joyas y amuletos hasta alimentos y muebles, cada elemento tenía un propósito específico y simbólico. Para proteger estos tesoros y la paz de los difuntos, los sacerdotes escribían advertencias en las paredes de las tumbas. Estas inscripciones, conocidas como maldiciones de los faraones, eran una forma de disuadir a los posibles saqueadores. Los sacerdotes, que eran considerados intermediarios entre los dioses y los hombres, utilizaban su conocimiento de la magia y los rituales para invocar protección divina. Jeroglíficos amenazantes advertían a los profanadores de tumbas de las terribles consecuencias que les esperaban si se atrevían a perturbar el descanso de los muertos. Estas advertencias no eran tomadas a la ligera. Los egipcios creían que los dioses podían castigar a los intrusos con enfermedades, desgracias e incluso la muerte. Los jeroglíficos, con sus figuras y símbolos enigmáticos, eran una poderosa herramienta de disuasión. Estas advertencias, llenas de simbolismo y misterio, se interpretaban como una maldición directa. Los textos eran claros y contundentes, prometiendo terribles castigos a aquellos que osaran violar la santidad de las tumbas. La figura de un dios con un cuchillo en la mano, por ejemplo, era una imagen aterradora que servía para reforzar la seriedad de la advertencia. Se creía que los sacerdotes egipcios, maestros en el arte de la magia, podían invocar a los dioses para proteger las tumbas y castigar a los saqueadores. Estos rituales mágicos eran una parte integral de la religión egipcia, y los sacerdotes eran vistos como guardianes del conocimiento sagrado. A través de sus rituales, buscaban asegurar que los difuntos descansaran en paz y que sus tumbas permanecieran invioladas. Si hay un caso que catapultó la maldición de los faraones a la fama mundial, fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Este hallazgo, liderado por el arqueólogo británico Howard Carter, se convirtió en uno de los eventos más significativos en la historia de la egiptología. La tumba, que había permanecido oculta y casi intacta durante más de 3000 años, contenía un tesoro inimaginable de artefactos y riquezas que ofrecían una visión sin precedentes de la vida y muerte en el antiguo Egipto. El hallazgo del joven faraón, intacto después de más de 3000 años, desató una ola de fascinación y misterio en todo el mundo. La tumba estaba repleta de objetos de valor incalculable, desde el famoso sarcófago dorado hasta joyas, muebles y armas. Cada pieza contaba una historia, y el mundo quedó maravillado ante la magnificencia de la civilización egipcia. Sin embargo, junto con la fascinación, también surgieron rumores y leyendas sobre una maldición que caería sobre aquellos que osaran perturbar el descanso eterno del faraón. Pocos años después del descubrimiento, una serie de muertes empezaron a azotar a los miembros de la expedición arqueológica. Estas muertes, muchas de ellas en circunstancias extrañas y repentinas, alimentaron aún más la leyenda de la maldición. La primera y más famosa de estas muertes fue la de Lord Carnarvon, el mecenas que financió la excavación. Lord Carnarvon, el mecenas que financió la excavación, falleció repentinamente tras ser picado por un mosquito. La picadura se infectó y en cuestión de días, Carnarvon murió de una neumonía severa. Su muerte, tan cercana al descubrimiento de la tumba, fue vista por muchos como una señal de la maldición del faraón. La prensa sensacionalista no tardó en relacionar su muerte con la maldición del faraón. La prensa sensacionalista no tardó en relacionar su muerte con la maldición del faraón. Los titulares de los periódicos de la época hablaban de la maldición de Tutankamón y de cómo aquellos que habían profanado la tumba estaban destinados a sufrir terribles consecuencias. Esta narrativa capturó la imaginación del público y convirtió la historia de Tutankamón en un fenómeno mundial. A la muerte de Carnarvon le siguieron otras, igualmente misteriosas. Varios miembros del equipo de Carter y personas asociadas con la excavación murieron en los años siguientes, cada una de manera más extraña que la anterior. Estas muertes parecían confirmar la existencia de la maldición y añadieron una capa de misterio y terror a la historia. George Herbert, hermano de Carnarvon, murió en extrañas circunstancias. Su muerte, al igual que la de su hermano, fue vista como una consecuencia directa de la maldición. La familia Carnarvon quedó marcada por estas tragedias,
y su nombre se convirtió en sinónimo de la maldición de Tutankamón. El egiptólogo Arthur Mace, uno de los responsables de la apertura de la tumba, también falleció poco después. Su muerte fue otra pieza en el rompecabezas de la maldición. Aunque muchos científicos y escépticos han tratado de desmentir la existencia de la maldición, las coincidencias y las muertes misteriosas continúan alimentando la leyenda hasta el día de hoy. La supuesta maldición de Tutankamón desató un debate que continúa hasta nuestros días. ¿Se trataba de una serie de coincidencias desafortunadas o realmente existía una fuerza sobrenatural detrás de las muertes? La ciencia, siempre escéptica, ha buscado explicaciones racionales a los sucesos. Algunos argumentan que las tumbas egipcias, cerradas durante milenios, podrían albergar bacterias o virus mortales, capaces de causar enfermedades letales. Otros expertos apuntan a la presencia de sustancias tóxicas, como el arsénico o el mercurio, utilizadas en el proceso de momificación, como posibles causantes de las muertes. Las investigaciones científicas no han encontrado hasta la fecha ninguna evidencia concluyente que respalde la existencia de una maldición sobrenatural. Sin embargo, la leyenda persiste, alimentando la imaginación y el debate. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para más contenido interesante. ¡Hasta la próxima!